como podemos ver, el licenciado Andrés Arias resaltó cómo los tatuajes pueden entenderse como un archivo de identificación, proponiendo así un registro ético que nos permite su uso en la identificación forense de las personas desaparecidas. Le damos la bienvenida en este momento al doctor Maximiliano Hernández Cuevas. Voy a hacer su presentación. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fundador y docente de la licenciatura en Derecho en las prisiones de la Ciudad de México, dirigida a las personas privadas de la libertad. Académico, autor de libros y artículos e incipiente escritor de cuentos infantiles. En el 2024 publica 2 cuentos infantiles sobre derechos humanos y un libro acerca de la agresión, de la violencia y las posibilidades de alcanzar una cultura de paz. Todos en editoriales internacionales, con sede en España y en México. La Colibrí Radiante, El Club de los Zapatos Felices, Violencia, Poder y Manipulación, un enfoque criminológico integrativo. Damos la bienvenida al doctor y le cedemos la palabra. Pues ya es una hora muy cansada y les agradezco todavía el favor de su atención. Yo llevo ya muchos años, casi 20 años, trabajando dentro de las prisiones. Además de otro tanto que ya entraba yo a las prisiones porque soy criminólogo. También como sociólogo, jurídico, como pedagogo. Me interesó mucho cuando empecé a ver que la violencia dentro de las cárceles se había salido al exterior. Incluso con sus tatuajes, clásico de las prisiones. Y ahora suelo decirle a los estudiantes, pues miren, todo se salió de aquí. Lo que aquí, pues por décadas ha prevalecido, como los derechos de piso, el abuso de poder, se salió a la sociedad del exterior. Los tatuajes son más bonitos en el exterior, sí, aunque hay unos muy bonitos ahí, pero pues ya hay más técnica, ¿verdad?, para hacerlo más sentimiento u otro tipo de sentimiento. Entonces todo eso me hizo que los últimos años me dedicara, yo soy profesor de Derechos Humanos también, y me interesé mucho por el tema de la violencia, de la agresión, y como también soy metodólogo, utilicé el paradigma de la complejidad. Este paradigma de investigación es de los más actuales, el más completo, no son excluyentes. El más antiguo es el positivista, que todos conocemos. El más reciente es el de la complejidad. Y el paradigma de la complejidad nos sirve para tratar de entender las cosas si se abordan desde una óptica transdisciplinaria. Y es lo que procuré. Entonces, esta investigación me ha llevado varios años y obviamente es investigación básica. Entonces, solamente me voy a permitir leerles algunos aspectos de la misma a fin de no saturarlos, porque ya la tarde ha avanzado. Entonces, en mi trabajo examino cómo la violencia surge de la interacción entre los individuos y grupos de nuestra especie, y que la violencia tiende a confundirse con la agresión. Ojo, no son lo mismo. Por lo que aquí se delimita la importante diferencia. La hipótesis de trabajo, aunque es larga, me voy a permitir leer nada más la primera parte, es que la violencia emana de la toma de conciencia de nuestra especie acerca de su necesidad de dominar el ambiente para sobrevivir y prevalecer. Toma de conciencia. Más específicamente, la actitud de conciencia y sus nexos emotivos sentimentales de dominación es lo que transforma comportamientos agresivos en violencia, como parte de un proceso en el cual la constitución biológica humana es arrancada progresivamente de la instintividad. Nosotros, a diferencia de los demás animales, nos regimos más por la conciencia. Las normas nos sirven como sustituto de la instintividad. En la medida de este proceso evolutivo, la agresión que compartimos con muchas especies animales se transforma en violencia.
Entonces, el objetivo fue realizar un análisis transdisciplinar de la violencia desde el paradigma de la complejidad para fortalecer una tesis, que cualquier forma de violencia es motivada por afanes de supremacía. Las preguntas de investigación fueron las siguientes. ¿Son lo mismo la agresión y la violencia, así como la dominación y el poder? ¿En qué se sustenta la existencia de dichos fenómenos? Entonces, el trabajo consistió en dar respuesta a esto. Y bueno, son varios los argumentos bien sustentados de manera transdisciplinaria, con muchos fundamentos, y aquí nada más voy a leer las proposiciones que se desarrollan argumentativamente en la ponencia. El primer argumento: desde el paradigma de la complejidad, la realidad alude a un todo, concebido sistémicamente. Sin embargo, resulta imprescindible reconocer que el todo está circunscrito siempre a lo que somos capaces de percibir e imaginar como seres conscientes de la realidad. Segundo, la dominación es connatural de la relación entre los seres vivos y su forma más expresiva la encontramos en la agresión, dado que esta es un comportamiento a favor de la vida. Dominación en sentido darwiniano, en sentido de la teoría de la evolución, es cuando una especie prevalece sobre las demás. Entonces son especies dominantes. Y en muchas especies la dominancia se da vía la agresión. No obstante, el hecho de que la agresión aparezca como obviedad de la dominancia no deriva de que sea la única forma en que esta última se manifiesta. Por ejemplo, la solidaridad también es otra expresión de la dominación. La solidaridad no solamente se da entre los seres humanos, que somos gregarios y somos solidarios de naturaleza, se da incluso entre distintas especies cuando avisan de algún peligro. Por ejemplo, las aves o los monos aulladores empiezan a avisar cuando hay un depredador cerca. Eso es solidaridad desde el punto de vista biológico. Entonces, agresión y dominancia son parte de esta naturaleza que tenemos para preservar la vida. La necesidad de dominar el entorno propia de los seres vivos se hace consciente en los humanos y conduce a las relaciones de poder. En muchas especies, para dominar, se recurre a la agresión y en el ser humano ocurre lo mismo. Sin embargo, cuando la dominación se traduce en poder, en el sentido de preponderancia y sometimiento a cualquier costo, para conseguirlo se recurre a la violencia. Mientras la agresión se orienta a proteger la vida, la violencia se orienta a producir daño y atenta contra la misma. La voluntad, producto de la conciencia, se expresa como dominancia en sí o también en calidad de poder. Voluntad para dirigir las acciones específicas que le permitan a todo individuo el control, es decir, el dominio de su entorno para mantenerse con vida. De acuerdo con su carácter, el ser humano procura dar satisfacción a su naturaleza y condición racional y sensible, desde su muy particular postura ante la vida. Algunos buscan, por ejemplo, tener un efecto en su medio dominando y oprimiendo a sus semejantes, en tanto que otros se dirigen por la vía afectuosa y entusiasta hacia estos o hacia alguna actividad. En esta investigación se hace referencia tanto a la naturaleza como a la condición humanas, dado que es indispensable la complementariedad entre los constituyentes netamente biológicos y los de índole adquirida. Bueno, en fin, son varias tesis las que se manejan aquí. Solamente quisiera leer quizás alguna a manera de conclusión. El carácter social encarna el tipo de energía empleado por una sociedad determinada para dar solución a las necesidades existenciales humanas, según el ámbito que le rodea y al cual se integra. Y en la cultura es la solución adaptativa, el modo de resolver dichas necesidades. Por ello, la cultura, también de forma recursiva, en su calidad de desenlace satisfactorio,
forja el carácter de los individuos y aquel que predomina y se torna social. Cuando tenemos una cultura llena de violencia, habría que preguntarse qué tanto es posible transformarla en una cultura de paz. Y esta respuesta, nada simple, empieza por distinguir la agresión propia de los seres vivos de la violencia propia del ser humano, que por ser consciente vive en el conflicto existencial y entonces trata de hacer prevalecer su punto de vista sobre los demás, sometiéndolos. Pero bueno, tenemos esperanza porque somos seres solidarios también y sobre todo somos proclives al cuidado. Dentro de, finalmente podría decirles que no hay mucho que aprender de la vida.